Muchísimas gracias, mi querida Marta, y a todos y cada uno de nuestros hermanos y hermanas de diferentes lugares que se han dado cita en esta clase virtual, como le llamamos, ¿no es cierto? Así es que vamos a continuar hoy con vidas que inspiran y entonces vamos directamente a tratar el tema de la fecha que va a aparecer allí en pantalla. Creo que ya salió, sí. Y entonces, aquí estamos. En las 2 semanas anteriores, desde que comenzamos nuestra escuela virtual en este ciclo, hemos estado mirando biografías de personajes bíblicos. El primero de ellos fue, por supuesto, la vida de nuestro Señor Jesucristo como hombre. Y la semana pasada entonces miramos al padre de la nación israelita y aprendimos también allí algunas cosas referentes al nombre hebreo, de dónde sale el nombre hebreo, y también Abraham como la primera persona junto con su padre que fue invitado a salir de Babilonia. ¿Saben ustedes que los judíos tienen diferentes personajes que para ellos representan como los padres de la nación hebrea? Por supuesto, Abraham es el patriarca, se le llama así porque es el tronco del cual, por supuesto, salen los 12 hijos de Jacob, llamado luego Israel, las 12 tribus que llevan los nombres de estos hijos de Jacob, y allí se difundió y diseminó, por supuesto, todo lo que es el pueblo judío. Pero si alguien tiene los judíos, los hebreos, como un buque insignia, parte de, por supuesto, Abraham, es nada menos que nuestro personaje de esta noche, Moisés. En la cátedra de Moisés se han sentado vuestros padres, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y Moisés se representa pues un ícono, un personaje que para muchos, pues junto con Abraham representan los dos modelos a emular, a imitar. Abraham como padre, a Moisés como profeta. Por eso todo el Antiguo Testamento se divide entre la Torá o el Pentateuco, los libros escritos por Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y Pentateuco quiere decir 5. Ya comenzamos a aprender, ¿verdad? O al menos a recordar en algunos casos, porque es posible que eso ya lo sepamos. Pero penta está directamente conectado con 5 en nuestro idioma, 5. Y hay otros vocablos, por ejemplo, pentágono, que es una figura geométrica de 5 lados, pentagrama, que son las 5 líneas donde se escribe la música, las notas musicales, y Pentateuco, por supuesto, que son los libros de Moisés. Por eso en algunas partes de las escrituras se habla de la ley y los profetas. La ley refiriéndose a los escritos de Moisés o la Torá, como llaman los judíos, y los profetas, el resto de las escrituras del Antiguo Testamento, que era la Biblia en los días de Jesús, el Antiguo Testamento. Así es que la ley y los profetas, o a la ley y al testimonio, la ley otra vez, el Pentateuco, los libros de Moisés, y los testimonios, la revelación de Dios por medio de Jesucristo a los profetas que escribieron las escrituras. También hay un texto en Lucas donde Cristo habla de la ley, los profetas y los salmos, incluyendo allí a los libros poéticos como Proverbios, ¿cuál otro? Eclesiastés, Cantares, y obviamente el libro, buque insignia de la literatura antigua, que son los salmos. Así es que hoy vamos a estar
refiriéndonos a Moisés, pero como ya hicimos con nuestro Señor Jesucristo la primera fecha y con Abraham la semana pasada, es literalmente imposible en un estudio breve, como son estos estudios de los martes, abarcar todo lo que tiene que ver con la vida de este personaje. Si hay alguien de quien se puede hablar mucho de un personaje bíblico, ¿no? Sería en este caso Moisés, mencionado hasta el fin de las escrituras, por cierto. Pero sí estamos haciendo extractos de algunos eventos, algunas escenas puntuales, escenas muy particulares que definen lo que fue la vida de Moisés. Y como hemos hecho con otros personajes ya tratados, el mismo Señor Jesús con Abraham, y lo haremos con los personajes que trataremos, las biografías que trataremos los siguientes martes. Comenzamos entonces con los orígenes mismos de la vida de Moisés. Así es que nuestro primer texto en relación a nuestro personaje de la noche, del cual ya dijimos vamos a aprender muchas cosas y datos interesantes, aparece en el libro de Éxodo, que quiere decir salida, así como Génesis quiere decir principio. En este caso Éxodo quiere decir la salida, porque refiere allí la salida del pueblo de Israel después de la servidumbre en Egipto. Así es que entremos en materia con Éxodo capítulo número 2, los primeros 3 versículos. Esto es lo que dice la palabra escritural inspirada. Leemos y citamos: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Verso 2: la cual concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Interesante texto aquí, pero si vamos a mirar detalles específicos, notaremos que nos faltan algunas especificaciones para saber directamente y puntualmente de quién se trata. Porque el versículo dice un varón de la familia de Leví. Y surge la pregunta, ¿quién era ese varón de la familia de Leví? Sabemos que Leví es una de las 12 tribus. Perfecto. Pero ¿a cuál varón de esa tribu es aquel a quien se hace referencia en este texto bíblico? Y entonces sigue el pasaje diciendo que este varón de la tribu de Leví tomó por esposa o por mujer también a una hija de Leví. Otra vez, ¿quién era esta dama? ¿Quién era esta mujer? Y el texto dice entonces que esta mujer levita, casada con otro varón levita igualmente, pues dio a luz y tuvo un bebé que nos dice que era hermoso. Pero ¿quién era este bebé? Así es que el texto no nos dice ni quién es el padre, bueno, el nombre del padre, ¿verdad? ¿Quién es la madre? El nombre de la madre. Y tampoco nos dice quién es el bebé. Así es que un buen parámetro para estudiar las escrituras es rastrear el contexto usando una concordancia. Y como esto es una clase virtual, aquí estoy dando algunas pautas. Una concordancia es aquel libro que está estructurado para que un término, una expresión, una palabra o vocablo determinado podamos rastrearla a través de toda la Biblia en referencia a ese nombre o a esa palabra que estamos buscando. Eso es una concordancia. Y entonces también está lo que se llama el contexto inmediato de un pasaje. Así se estudia la Biblia, por cierto, ¿eh?
el contexto inmediato de un pasaje bíblico. ¿Qué es el contexto inmediato? Pues los versículos que están antes del texto que estamos considerando en estudio y los textos que aparecen después del pasaje que estamos estudiando. Ese es el contexto inmediato. Pero también está el contexto textual o lingüístico. Quiere decir palabras afines, qué dice esa palabra en su original y cuáles formatos o vocablos lingüísticos tiene ese término o palabra en el idioma en que fue escrito, ya sea hebreo, arameo o griego. Ese es el contexto contextual lingüístico o gramatical. Está también el contexto histórico-cultural de quién está hablando, en qué contexto está hablando, en qué época ocurrió el evento que estamos mirando o estudiando en ese pasaje determinado y cuáles eran las prácticas culturales, los hábitos de la región o de la nación de la cual el texto nos está refiriendo y también allí incluye el personaje que escribió, dónde lo hizo, la escritura, cuál era el ambiente que había, si había paz, si había guerra, si había tiempo de hambre, si había una crisis espiritual particular. Este es el lingüístico, el contexto no lingüístico gramatical, que fue el anterior, sino este es el histórico cultural. Ahora sí, el contexto histórico cultural. Y está entonces el contexto general, que es lo que dicen todas las escrituras en referencia a ese pasaje determinado. Con esa clave y llevándonos de la instrucción que da la palabra de Dios, mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y un poquito allá, ponemos todos estos juntos y los contextos que ya les he explicado y entonces podemos hacer lo que se llama una exégesis, o sea, ¿qué dice cada palabra del texto bíblico tomando en cuenta estos 4 contextos que hemos explicado para luego de exprimir el texto, como me gusta decir? Exprimir quiere decir sacarle el máximo de sustancia, como cuando usted exprime una fruta, un limón. Bueno, pues la exégesis explica cada palabra y a veces hasta las letras de las palabras si tiene alguna connotación lingüística gramatical. Y luego de hacer eso, procedemos entonces a la interpretación o hermenéutica, que es ya la interpretación del texto después de haber hecho la explicación, que es la exégesis, tomando en cuenta los factores ya presentados. Cuando se estudia de esta manera, usted puede estar seguro que con la iluminación y la capacidad que el Espíritu Santo da a aquellos que con avidez se compenetran en el estudio de las Escrituras, usted podrá sacar mucho contenido, mucha sustancia, verá cosas que en una lectura superficial no se pueden encontrar. Por eso es que la sierva de Dios dice que debemos hurgar en el estudio de la palabra, lo que quiere decir ir profundo, porque las gemas en una mina no se encuentran en la superficie, hay que cavar a profundidad para encontrar el metal precioso. Así es que este texto tenemos que conectarlo con otra parte de las Escrituras para saber finalmente quién era este varón de la familia de Leví, que en Éxodo 2, 1 al 3 nos da el dato de que era un levita, pero no sabemos quién es ni cuál es el nombre, que tomó una mujer por esposa, también de la tribu de Leví, pero no sabemos quién es esta dama, y que tuvieron hijos, esta pareja, un fruto, un producto de su relación, pero tampoco el texto nos dice quién es este hijo. Pero siguiendo precisamente las instrucciones y la línea de pensamiento establecida para estudiar las Escrituras, vamos ahora a otro pasaje bíblico y llegamos a Éxodo capítulo 6, versículo 20, que dice así: y Amram
tomó por mujer a Jocabed, su tía. Interesante. Dos cosas aquí salen a relucir rápidamente. Primero, el nombre de el Leví, del varón levita mencionado en el texto anterior, y el nombre de su esposa. Así es que la pareja, los nombres de la pareja son el hombre o el caballero Amram, el levita, y su esposa Jocabed, y añade un dato este texto bíblico, quien era Jocabed además tía de Amram. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento existen esta nomenclatura de familias y lazos sanguíneos, y aquí es un ejemplo de ello. Entonces sigue diciendo, la cual, refiriéndose a Jocabed, dio a luz a Aarón y a Moisés. Así es que allí aparecen entonces los padres de Moisés, que nosotros generalmente sabemos, ¿verdad? Usted pregunta por allí en esos ejercicios bíblicos que a veces se hacen en las congregaciones, ¿quién fue la madre de Moisés? Y es muy probable que algunos conozcan y digan Jocabed, ¿verdad? Como que es más conocida. Pero si usted le pregunta a alguien, ¿y quién fue el padre de Moisés? ¿Sabía usted hasta este punto que el padre de Moisés se llamaba Amram? Bueno, por eso es que hay que hurgar en las escrituras y por eso es que este tipo de estudios, ¿verdad? De ejercicio bíblico es interesante. Y entonces también tuvo ella, me refiero a Jocabet, otro hijo que se llamó Aarón. De hecho, Aarón era mayor que Moisés. Y en números, buscando también el contexto genérico, vamos a mirar en números 26:59, que aparece allí en pantalla y dice, la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta, Jocabed, dio a luz de Amram, su esposo, a Aarón y a Moisés, y ahora el texto añade, y a María, su hermana. O sea que los tres eran hermanos de padre y madre. El texto de Éxodo 6:20 menciona a Moisés y Aarón. El texto anterior que miramos hablaba solamente de un niño, pero ese niño era precisamente Moisés, quien tenía un hermano llamado Aarón y también su hermana llamada María. Algunas versiones se refieren a ella como Miriam. Es por eso que es bueno que en este tipo de estudios vayamos tomando algunas notas, algunas especificaciones allí escritas o marcar nuestras Biblias, porque estos estudios son, como su nombre lo dice, para estudiar y para aprender. Ahora, miremos cómo sigue aquí el desarrollo. Ya vimos que nuestro personaje, sus padres, cómo se llamaron y también sus hermanos, su familia inmediata. Ahora, Éxodo capítulo 2, versículos 4 y 5 y además el versículo 10, esto es lo que dice la escritura. Y una hermana suya, esto es cuando el niño Moisés nace, presumimos entonces que se trata de María o de Miriam, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Esto es los versículos anteriores, el contexto es cuando Jocabed pone al niño en la canastilla que vimos en el texto anterior y lo pone allí en la orilla del Nilo para preservarlo, porque había decreto de exterminar a todos los varoncitos que nacieran, porque Egipto y el gobierno egipcio entendían que representaba amenaza el nacimiento de varones a los fines de perpetuar su imperio, su hegemonía y su dictadura, como diríamos hoy día, y mantener en esclavitud o en servidumbre a los judíos, a los hebreos. Así es que esto es lo que ocurre. Versículo 5. Y la hija de Faraón descendió a bañarse, a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Verso número 10. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre como Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué.
Otros diccionarios bíblicos dicen Moisés, significado salvado de las aguas. Así es que la hija de Faraón adopta a este bebé que dice la escritura que era hermoso y ella lo prohija, lo hace suyo y entonces lo cría como si fuera su hijo. Ya Moisés hecho grande, vamos a mirar aquí entonces lo que aparece en pantalla y vamos a hacer un resumen de la vida de Moisés. Moisés vivió tres etapas de 40 años. Realmente aquí dice 180, está errado ese dato, 120, porque en simple matemática 40 por 3 son 120. Así es que no se lleven de ese error matemático. Tres etapas en la vida de Moisés que suman 120, no 180. Primero, los 40 años los pasó en Egipto. Ya vimos que su madre adoptiva fue nada menos que la hija de Faraón. Luego, del año 40 al año 80, o sea, 40 años más, Moisés vivió en Madián, de allí de donde salen los madianitas, que se menciona en el Antiguo Testamento. Allí conoció a Jetro y a Séfora. Jetro era un hacendado de Madián que tenía bienes materiales como ovejas, ganados, y una de sus hijas se llamó Séfora, que eventualmente llegó a ser ¿quién, Séfora? Pues sí, señor, la esposa de Moisés. Pero luego la vida de Moisés continúa por otros 40 años más, que es la tercera etapa, y pasa Moisés 40 años en el desierto. ¿En cuál desierto? Bueno, pues en la travesía del pueblo de Israel, porque es Moisés quien los lleva a través, Dios guiando, por supuesto, a su caudillo Moisés, al pueblo hasta los bordes mismos de la tierra prometida de la Canaán terrenal. Así es que en teoría aquí vemos allí los 120 años de Moisés distribuidos en la manera en que lo hemos explicado: 40 en Egipto, 40 en Madián con Jetro su suegro y 40 años en el desierto. Pero otra vez, esto es una clase. ¿Dónde aparece eso en la Biblia? Porque si nos dicen cuántos años estuvo Moisés en el desierto, 40. Y entonces en Egipto, 40. Y allí en Madián, 40. ¿Lo podemos demostrar? Eso es lo importante, porque no crean nada, sean bereanos. Ahí en esa gráfica que vemos en pantalla, no hay ni un solo texto bíblico. Ahí hay una declaración, hay un enunciado, pero no hay un argumento demostrativo bíblico que pueda aseverar fehacientemente que eso es así. Pero ahora lo vamos a encontrar. Hechos, capítulo 7, versículo 22 al 24 y 28 al 30, hay un dato interesante. Y me llama la atención que a veces en la Biblia una información relacionada con el Antiguo Testamento, este es un caso, aparece es en el Nuevo Testamento. Así es que miren este ejemplo de lo que les estoy diciendo. Dice allí en el texto que aparece en pantalla: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios en sus años formativos, que fue su primera etapa, y era poderoso en su palabra, en sus palabras y obras. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Recuerden ese incidente, ¿verdad? Cuando un egipcio estaba maltratando a un israelita y Moisés tomó la justicia por sus manos hasta el punto de que lo mató. El libro de Éxodo refiere esto. Pero hemos buscado este pasaje del Nuevo Testamento porque aquí hay un dato que queremos pues reseñar. Versículo 28, estamos en Hechos capítulo 7, Nuevo Testamento. ¿Quieres tú matarme?
como mataste ayer al egipcio? Esta fue la pregunta del hebreo a Moisés cuando quiso intervenir en una disputa entre estos dos hebreos. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián. ¿Ah? Ahí es cuando hace el éxodo, ahí es cuando él cambia de lugar y emigra, donde en Madián engendró dos hijos, nada menos que de Séfora, la hija de Jetro. Y entonces dice el versículo 30 que aparece allí resaltado: pasados o cumplidos los 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Era una planta y ustedes todos conocen de manera pormenorizada los detalles de este evento. Un arbusto quemándose con un fuego totalmente encendido, pero el arbusto, la planta, permanece intacta sin chamusquearse siquiera, preservando toda su lozanía, todo lo que era su vigor como arbusto, y no era consumido. Un hecho totalmente extraño que llamó poderosamente la atención de Moisés. Pero lo que queremos aquí resaltar es precisamente lo que dice el versículo número 30, que pasados 40 años de haber estado allí en Madián, entonces el Señor se le aparece. Así es que ahí podemos ver que los años que pasó en Madián fueron ¿cuántos? 40 años. Pero ¿cómo sabemos entonces que pasó 40 años en Egipto? ¿Ah? ¿Cómo lo sabemos? Ah, bueno, porque tenemos que seguir rastreando las escrituras. Por eso le hice la introducción y la conexión de cómo se estudia la Biblia, con concordancia, con referencias, con tomar en cuenta lo que son los patrones de estudios bíblicos, como los contextos inmediatos, lingüístico, cultural, histórico, gramatical y el contexto en todas las escrituras. Éxodo capítulo 7, versículo 7. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de 83 años, 3 años mayor era Aarón en relación con su hermano Moisés, cuando hablaron a Faraón, porque en la zarza ardiente, cuando Moisés tenía allí 40 años en Madián, le dice el Señor: vete ahora a Egipto, entrevístate con el Faraón para que él libere o suelte a mi pueblo que está allí en la esclavitud para que me sirvan. Y esto ocurre cuando Moisés tiene 80 años, cuando Dios lo manda a hablar con el faraón para liberar a Egipto. Así es que si allí en la entrevista de Moisés, que regresa a Egipto teniendo ya 80 años y dice que pasó 40 años en el desierto, se infiere por simple lógica y de una fórmula matemática, ¿verdad? De una operación matemática, que entonces si tenía 80 en este punto, quiere decir que tenía 40 o estuvo 40 años en Egipto, 40 años en Madián con Jetro, allí el suegro de Moisés, y ahora va a entrevistarse con el faraón teniendo 80 años. Pero en Deuteronomio, capítulo 34, versículo 7, era Moisés de edad de 120 años. ¿Cuánto es 120 en relación con 80? 40 años más. Después que se entrevista con Faraón y finalmente después de las 10 plagas, el Faraón accede no a gusto, por supuesto, sino debido a los portentos de Dios y libera al pueblo de Israel. Entonces, 40 años más, después de esos 80, llegamos a la edad de 120 años cuando muere Moisés. Y dice la Biblia un detalle muy interesante: sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Así es que ahora sí podemos establecer con exactitud lo que dice allí, que la vida de Moisés tuvo 3 etapas de 40 años que suman 120, 40 años en Egipto, 40 años en Madián,
donde Jetro, su suegro, y Séfora, su esposa, y 40 años en el desierto. 3 veces 40, pues 120, que fue la vida de Moisés, y allí murió, como vamos a ver un ratito, teniendo esa edad. Hablamos hace un tiempito de que es interesante que Moisés fue resucitado después de 120 años, ¿ah? Después de morir con 120 años, y también es un simbolismo de los jubileos, pero ese no es el tema de la fecha. Lo que sí queremos ahora, mirar un recuento de estos 120 años de Moisés, particularmente a partir del tiempo cuando él allí en Madián, teniendo ya 80 años, el Señor lo llama al ministerio de ser el caudillo de la nación. Por eso, junto con Abraham, Moisés se le considera pues los padres de la patria de la nación hebrea, aunque hay otros personajes muy destacados también. Pero Moisés es de singular atención porque además de ello formula las escrituras del Antiguo Testamento, que es la base del pueblo hebreo hasta el día de hoy. Y aquí en el libro de Hebreos, también en el Nuevo Testamento, hay un recuento interesante de la vida de él que quisiéramos reseñar. Hebreos 11, capítulo 11, versos 23 al 27, leemos: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Otro dato que encontramos analizando la biografía de Moisés, porque le vieron niño hermoso. Eso también consideró la hija de Faraón. Y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Es interesante notar que aunque la Biblia señala que Moisés pues prácticamente desertó y huyó de su condición de heredero al trono debido a la acusación del hebreo de, bueno, tú mataste uno ayer, ahora quieres también tomar venganza conmigo. Y eso lo motivó mucho a la decisión que él tomó. Pero Moisés, en su condición de estar en la línea real, sangre azul, como diríamos, era de la descendencia directa al trono. Él sabía perfectamente que ese acto no tendría mayores consecuencias por el hecho de su abolengo, de que tenía la protección de la hija del faraón y del faraón mismo, por sus dotes y por el amor y el cariño que le tenían en el reino. Sin embargo, él estaba indignado de que estaba a las claras mirándose que su mismo pueblo no percibía al mirar a Moisés las dotes de líder que él tenía, y por eso el Señor entendió que debía movilizar a Moisés para que él aprendiera muchas cosas y desaprendiera muchas otras. Y es interesante que miramos que pasa en el reinado de la nación más poderosa de la época, la nación o imperio dominante del planeta, 40 años. Ahora, ¿cuántos años estuvo en el desierto? 40 años también, en la segunda etapa de 40 años que hemos estado señalando hoy. Quiere decir que pareciera como si Dios quiso desintoxicar a Moisés de la cultura egipcia, del ambiente, la parafernalia y la educación y los alimentos y el orgullo de la nación más poderosa del mundo. Y por cada año que pasó allí, es como si Dios quisiera
pues desintoxicarlo. 40 años pasaste en ese medio. Bueno, pues 40 años ahora te vas a pasar, ¿sabe haciendo qué cosa? Bregando con ovejitas y con ganado. Y tu jefe Moisés no es ahora un faraón, sino un viejito que se llama Jetro, que es de Madián. Qué interesante lección. La Biblia después reseña que Moisés se convierte en el hombre más manso de la tierra. ¿Dónde adquirió esa mansedumbre? ¿En Egipto? Claro que no. Justamente bregando con las ovejas, bregando con el ganado, en trámites de educación lejos del lugar donde él fue contaminado, porque Moisés estaba en la línea de ascendencia para llegar a ser faraón. Por eso dice Hebreos allí que desestimó todos los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada en el galardón y prefirió el maltrato junto con su pueblo, porque él entonces, cuando después que Dios le ordena, teniendo 80 años, ve y habla con Faraón para que libere a mi pueblo, él se pone como un esclavo más, como un israelita más, y está dispuesto inclusive a padecer cualquiera cosa que el faraón pudiese hacer en contra de él, aprisionarlo tal vez. Pero en el nombre de Jehová él fue con toda la valentía y disposición, y allí Dios realizó los portentos, los milagros que doblegaron la testarudez, la tosudez, la dura cerviz del faraón, quien finalmente tuvo que acceder y cumplir con los mandatos de Dios a través de Moisés y por supuesto también Aarón, su hermano, su acompañante. Y una de las cosas que más se resalta en la biografía, en la vida de Moisés, es que fue el instrumento a través del cual Dios allí en el monte de Sinaí entrega las tablas de la ley y las pone en manos de ¿quién? En manos de Moisés. Y Dios le había dicho, nadie sino tú debe subir a este monte, ni siquiera Aarón, ni siquiera tu asociado, que era el segundo al mando, Josué, en este caso debía quedar a cierta distancia, porque Moisés, igual como vimos la semana pasada en el caso de Abraham, era considerado amigo de Dios y ningún otro, dice la Biblia, se puede decir de él que vio a Dios cara a cara, en el entendido de que estuvo en la presencia de Dios, aunque a Dios nunca le ha visto nadie, jamás, pero en el entendido de que se hablaba allí directamente y él sentía que estaba hablando con Dios, su presencia, e inclusive en un momento Jehová mismo le mostró su espalda, dice la Biblia. Pero no solamente la ley, sino que también Moisés fue el instrumento utilizado por Dios para la construcción del evangelio en símbolo. El Mateo, Marcos, Lucas, Juan del Nuevo Testamento, pues eso era el santuario, nada menos que el plan redentivo, el plan de la redención, cuyos muebles y cuyos equipamiento allí representaba a Cristo mismo en todas sus facetas, en todas sus áreas, y por supuesto incluyendo los animales que eran degollados y que debían ser sacrificados, y también la chequinata ya en el lugar santísimo. Y fue también Moisés quien ordena a su hermano Aarón, o sea, quien lo unge y hace las veces de sumo sacerdote, aunque realmente las funciones la ejerce su hermano Aarón, ambos por supuesto de la línea de los levitas. Así es que la ley de Dios, que es eterna y vigente, es traída por Dios, por Cristo, ahí en el monte Sinaí, pero la parte humana representada allí, el receptáculo, quien acepta precisamente esas dos tablas escritas con el dedo de Dios en llamas de fuego, es nada menos que Moisés, quien estuvo en la presencia misma del pueblo, al punto de que el pueblo dice, no te acerques a nosotros y debes cubrirte para que nosotros no muramos con el resplandor, porque la presencia de Dios había inundado a el profeta Moisés. Y en el santuario, allí también Moisés juega un papel
predominante, porque dice la palabra de Dios en Éxodo 25:8, haránme un santuario y yo habitaré en medio de ellos, y tú, Moisés, lo construirás y harás todo lo que yo te ordeno de acuerdo al modelo que te mostraré. Harás el santuario terrenal, la carpa movible que se movía de acuerdo a cómo la nube se levantaba y avanzaba. Así también debía levantarse campamento, y aquel santuario entonces debía seguir las trazas, la trayectoria que Dios mismo le guiaba. Y cuando la nube se detenía, ¿qué pasaba? Que los ejércitos de Israel, las 12 tribus organizadas en patrones específicos, cada una con su estandarte, cada una con su asignación en un lugar estratégico determinado, debía acampar alrededor de ese santuario, y entonces allí Dios se manifestaba. Qué tremendo privilegio la de este hombre. Moisés no fue un hombre común y corriente, aunque nacido de carne humana, con su padre y con su madre. Sin embargo, la trayectoria de vida de Moisés lo pone en un sitial exclusivo, porque ningún otro ser humano ha tenido un contacto tan cercano con Dios el Padre y con el ángel de Jehová, Cristo mismo, de una manera y tan íntimamente relacionada. Lo hizo Moisés como con ningún otro ser humano Dios ha tratado en este planeta. Por eso, en este serial de biografías no podía quedarse, por supuesto, Moisés. Me ha tomado bastante, vamos a decir, dilucidar a quién pongo y a quién no, porque van a ser solamente unos 9 temas, ¿verdad? Y ya este es el tercero. ¿Quiénes faltan más? ¿Qué otros personajes? Lo vamos a seguir mirando. Pero Moisés no podía quedarse. Moisés cumple un papel a semejanza de Cristo. Es un tipo de Cristo, un ejemplo de Cristo, es un modelo de Cristo, porque Moisés hace el rol, el papel de intercesor. ¿Recuerdan el incidente que está registrado cuando Moisés, pues, estaba prácticamente negociando con Dios la salvación del pueblo? Pero vamos a leerlo directamente de la palabra. Allí está registrado. Éxodo capítulo 32, versículo 9 y 10. Esto es lo que dice la palabra escritural inspirada. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. ¿Qué quiere decir dura cerviz? Quiere decir obstinado, un pueblo terco, un pueblo que no hace caso, un pueblo que recibe instrucciones y las escucha bien. Se les dice el beneficio de obedecer las instrucciones, se les dice el perjuicio que les va a ocasionar negarse a seguir las instrucciones o las direcciones de Dios, y aún así lo hace a su forma y a su manera, desoyendo las claras, específicas, directas y puntuales instrucciones que Dios da a través de su profeta. Por eso se usa el término dura cerviz. Es como de lomo duro, como cuando un animal, una bestia salvaje, no quiere doblegarse. Está terco, está mañoso, dicen en algunas partes, está muy lobo, no está domesticado. Eso es lo que quiere decir dura cerviz. ¿Qué había ocurrido allí? Hablando del contexto, porque los pasajes que tienen que ver con la historia hasta donde llegamos al versículo recién leído no están reflejados aquí en la diapositiva. Hermanos, la apostasía, cuando salen de Egipto y están en la falda de la montaña y Moisés es llamado por Dios, la apostasía de la idolatría con el becerro de oro. Ese es el contexto que estamos aquí leyendo en el versículo 9 y 10. De eso se trata. El pueblo le había olvidado tan pronto los portentos y prodigios que Dios había hecho en Egipto, moviendo la voluntad de Faraón. Al pueblo se le había olvidado que las aguas del Mar Rojo se habían abierto. Al pueblo se le olvidaron cómo Dios manifestó su poder con esas 10 plagas, incluyendo la 10ª de la matanza de los primogénitos.
Y el pueblo se le olvida también que Dios es su proveedor, dándole maná. ¿Y qué hacen entonces? Que infieren o sugieren y llegan a interpretar nada menos que quien lo sacó de Egipto fue ese becerro de oro. Y aquí lo que me da una tristeza enorme, hermanos, es que el presidente de la conferencia general, el levita que debía estar al cargo de las cosas religiosas, llamado como, llamado Aarón, ¿qué parentesco con Moisés? Hermanito de padre y madre, es el artífice de escuchar, de darle oído a los que decían, haznos un becerro de oro, haznos un ídolo, haznos un Dios, porque a este Moisés no sabemos lo que le habrá pasado. De pronto no vuelve más. De pronto un animal salvaje se lo ha tragado por allí y lo ha descuartizado, lo ha despedazado. Y queremos tener a alguien que nos guíe en este desierto. ¿Y qué hace el débil Aarón? Pues recolecta allí todos los metales, lo tiran al fuego. Él era artífice, sabía de eso, Aarón, y le hace un ídolo de fundición, fundido, y le da forma, de manera que luce tal como un, ¿qué? Un becerro, una imagen, como la imagen de Nabucodonosor más adelante y como la imagen de la bestia, que es una remembranza, una resemblanza, una identidad tan parecida a lo original que es la bestia. Y allí entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se indigna Dios en primer término. Jehová se indigna, pero también Moisés, por supuesto. Allí fue cuando él tiró las tablas de la ley, que las destrozó, quebró las tablas de la ley. Pero Dios quiere tomar una acción mayor que la que simplemente la indignación de Moisés, que por cierto no se le implica pecado a Moisés con esta acción, porque fue, dice el patriarca y profeta, un acto de indignación santa al ver cómo se habían burlado de Dios y cómo tan pronto habían dejado los caminos de Dios. Pero vamos a lo que dice el versículo 10. Vamos a leer lo que dice el versículo 10. Ahora pues, esto es Jehová hablando, déjame, Jehová a Moisés, que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Hermanos, ustedes pueden dimensionar lo que está implicado aquí, la gran implicación que esto tiene. Dios dice, voy a raer al pueblo, pero a ti te preservo. Y te voy a dar descendencia para que de ti, miren lo que Dios le está diciendo, para que de ti ahora, no de Abraham, de ti Moisés, ahora surja la nación que yo voy a procrear a partir de ti. Éxodo 32, 30 y 32, un poquito más adelante, entonces, aquí sigue el diálogo. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, porque les dice, yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Ay, hermanos, y miren ahora aquí en letritas rojas. Y si no, Jehová, si tú no lo vas a perdonar a este pueblo hebreo que hicieron becerro de oro, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Entendemos ese verbo ráeme ahora. Córtame, bórrame, extermíname. No me des parte en la salvación. Jehová, si tú no vas a salvar a este pueblo, yo tampoco me quiero salvar. ¿Cómo? Hermanos, eso es lo que él está diciendo. Quítame del libro de la vida. Si tú no vas a perdonar a este pueblo, hermanos, ese es un pastor. ¿Pastor qué? Ese es un pastorazo.
Ese es un pastorazo. Le duele tanto su iglesia, le duele tanto su congregación, sufre tanto por la apostasía y el pecado de su iglesia, llora tanto ante Jehová, le duele en el alma que le implora: salva a la iglesia, oh Jehová, y si no, pues yo quiero perecer con ellos. Sabemos la respuesta de Jehová, ¿verdad? No, Moisés, al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. Pero aquí lo que queremos enfatizar es Moisés en su condición de intercesor. En su condición de intercesor. El hombre de Dios no solamente deberá querer salvarse, sino que tendrá pasión por las almas. El hombre y la mujer de Dios entienden que hay mucho pecado en la iglesia y mucho pecado en el mundo, pero nuestras oraciones se van a elevar por la apostasía generalizada, por los pecados rampantes que están allí. Pareciera como si nadie los tocara. Y nosotros tenemos que gemir y clamar. Dicen que los que no giman y clamen por los pecados de la iglesia y del mundo no serán sellados. Así es que, hermanos queridos, por eso es que Moisés es un prototipo, es el tipo de Cristo, quien nos defiende. Y es interesante porque Cristo estuvo listo o dispuesto para entregar su vida y perderse. Cristo pudo haberse perdido, dice el libro del deseo de todas las gentes. Si Cristo se perdía, se arruinaba el plan de la salvación, porque ¿quién iba a morir por nosotros? Dios no puede morir el Padre. Así es que Cristo se hubiese perdido, nunca hubiese resucitado para ir al cielo otra vez con su cuerpo glorificado, y toda la raza humana hubiera perecido para siempre. Hubiésemos muerto sin Dios y sin esperanza. Ahora, hermanos, miren el cántico de Moisés que aparece en Éxodo capítulo 15. No olviden el capítulo 15. ¿Cuándo se entona este canto, este himno de la autoría de Moisés? Leamos en las Escrituras qué dice la palabra inspirada. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. El ejército egipcio desapareció. Versículo 2. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Estos son los primeros 4 versículos del capítulo 15, que está la lírica, la escritura de este cántico. ¿Cuál sería la música? El capítulo 15 termina diciendo que había un entusiasmo pues contagioso, porque María, la hermana de Moisés, tomó un pandero y de alegría saltaban y danzaban, porque era realmente una celebración, un momento de triunfo. Habían derrotado nada menos, escuchen lo que les voy a decir, habían derrotado nada menos que la nación más poderosa del planeta en esa época, al imperio más poderoso que persiguió al Israel literal. ¿Están entendiendo lo que yo estoy diciendo y están haciendo una conexión profética? Aquí Israel literal vence a los poderes más poderosos del planeta en la persona del faraón y su ejército, el país de la gran economía, el país que abastecía con alimento a todos. Era la nación hegemónica, era la nación de la tecnología,
era la nación del gran ejército, era la nación de la ciencia, con las matemáticas, con la medicina, con la astronomía. Era la nación líder del planeta y ahora Israel los destruye sin lanzar una sola espada, una sola flecha, sin usar su espada. Simplemente Jehová de los ejércitos, Jehová de Sabaoth, que es Cristo liderando las huestes angélicas, vence a la nación más poderosa del mundo, a la bestia de la época, al falso profeta de la época, al papado de la época, porque también Faraón requería adoración. ¿Y quién la vence? Cristo. ¿Qué hace entonces Moisés? Que escribe este cántico de liberación, y miraron ellos todas estas escenas y la plasmaron en lírica, diciendo cómo los carros de Faraón fueron hundidos, cómo se abrieron aquellas compuertas y aquellas murallas de agua para permitir el paso del pueblo de Dios hasta tierra segura y seca del otro lado, mientras que luego se cierra para destruir a los enemigos. Lean, les recomiendo, les sugiero, Éxodo 15, porque el cántico incluye más versículos que está en ese capítulo. Solo a manera de muestra y por razones de tiempo no está el cántico completo, pero se le llama el cántico de Moisés porque es el cántico de liberación de Israel. Literal, los hebreos de sangre de la época, así los libera Dios, y por eso hubo cántico de liberación. Pero ahora, atención, 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 porque yo he seguido buscando acerca de cántico de Moisés y me he encontrado nada menos con la belleza, oh hermanos, de Apocalipsis capítulo 15. Me perdonan que yo me entusiasmo, si ustedes están gozando por ahí o no, yo no sé, pero yo gozo mis temas, aunque no se lo goce más nadie. Cántico de Moisés y del Cordero, Apocalipsis capítulo 15, versículos 2 y 4. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Atención, está mirando ya con relación a profecías futuras. Y a los que habían alcanzado, ya ganaron la victoria. ¿Sobre quién? Sobre el Egipto moderno, la bestia y su imagen, y su marca, y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio. ¿Acaso Israel también no pasó en pie sobre el mar, se puede decir? Aquí estamos entonces en el mar de vidrio, los 144,000 triunfantes. ¿Con qué? Con las arpas de Dios. Allí estaba María con los panderos. Y cantan ¿qué? El cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo algo, un pedacito de la estrofa. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Hermanos queridos, aquí no se trata ahora solamente de Egipto, aquí no se trata solamente de Babilonia, que está graficado en el Apocalipsis como la alianza de poderes en los últimos días en contra del pueblo de Dios. Aquí dice que todas las naciones habrán sido derrotadas. ¿Por quién? Por Cristo otra vez. ¿Qué hace el pueblo redimido entonces cuando atraviesa los mares de este mundo y llega al mar de cristal? Con la victoria apabullante, abrumadora de Cristo y sus ejércitos, tanto celestiales como aquí, los redimidos, que cantan un cántico. ¿Y cómo es que se llama este cántico? Interesante. ¿El cántico de qué? De Moisés y del Cordero. ¿Por qué de los dos si Moisés aquí no tuvo parte? Porque ahora se trata del otro Israel. ¿De cuál Israel? Del Israel espiritual, de las tribus espirituales de Dios, el pueblo que tiene los mismos oráculos que tuvo el Israel antiguo, que tiene santuario, que tiene ley de Dios, que tiene el sábado, que tiene las leyes de la salud, y el pueblo que igual que el antiguo Israel es monoteísta, tiene a un Dios
sobre todas las cosas, y un Señor Jesucristo, que es el ángel de Jehová. Todos los principios y doctrinas del antiguo Israel lo tiene el moderno Israel. Por ende y por lo tanto, los redimidos de la última etapa cantarán en victoria, como el Israel antiguo lo hizo en la persona de Moisés y todo el pueblo. Ahora también entonces será la victoria del Cordero. Por eso el cántico se llama de Moisés y del Cordero. Y un dato antes de entrar a la siguiente diapositiva, y ya estamos en la fase final. Los únicos personajes que encuentro en la Biblia, si ustedes han encontrado otros, pues los reseñan en los comentarios, lo comentan como ustedes quieran, pero los únicos dos personajes que aparecen en la Biblia que han dicho y que aparece el texto allí: si el pueblo no se salva, yo no me quiero salvar, o yo estoy dispuesto a morir juntamente con el pueblo si fuera necesario, fueron Moisés y Cristo. Cristo muere para que todos los demás que crean en él no se pierdan, sino que sean salvados. Juan 3:16. Poniéndose en peligro, vino a este mundo, despojándose ¿de qué? De su gloria. Era un riesgo. Sí, podía haber pecado, pero la conexión con el Padre Celestial hizo, por supuesto, que él estuviera la panoplia del Divino Espíritu, porque fue precisamente ungido con óleo santo que el Padre puso sobre su cabeza, sobre Cristo. Por eso dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, dice Isaías 61, y Cristo lo repite en Lucas 4. Pero estuvo dispuesto a morir por el pueblo, Cristo. Y Moisés también estuvo dispuesto a morir por el pueblo. Por eso estos dos personajes aparecen allí como lo que representan el triunfo de Israel, tanto el literal en el Antiguo Testamento como el Israel espiritual, el Israel moderno, el Israel de Dios. El cántico de Moisés y del Cordero representa a dos personajes, dos seres, en el caso de nuestro amado Señor Jesús y de Moisés, que estuvieron dispuestos a morir antes que ver la destrucción de su pueblo. Porque Cristo hubiese podido rehuir, si hubiese dicho no, sencillamente no quiero, y se hubiese abortado el plan de la redención. Ahora, ya en esta fase entramos en un detalle que también conmueve mucho. Hermanos y amados, hermanos y hermanas, después de todo el trajín de los 40 años de Moisés con el pueblo en el desierto, y de haber pasado, por supuesto, ya como dijimos, los 40 años de entrenamiento allí en Madián, ustedes saben qué pasa con Moisés, que quiere anhelosamente su sueño más caro es entrar en la Canaán terrenal, en la tierra prometida. Ese es el sueño de Moisés. Y en Deuteronomio capítulo 3, versículos 22 y 27. Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, verso 24, Señor Jehová, miren qué súplica, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, es una súplica ferviente, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, la tierra prometida. Aquel buen monte, quiero pisar aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí, dice el versículo 26, a causa de vosotros. Ustedes recuerdan cuando golpeó dos veces la peña, ¿no? Para que saliera agua, enojado. Y Dios le dijo, háblale a la peña. Y ustedes saben que se airó allí Moisés. Bueno, sigamos leyendo. Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. No entrarás en Canaán. No verás la tierra prometida. Señor, pero si es mi sueño, no entrarás. Señor, pero mira lo que ha pasado con este pueblo. Te he dicho que no vas a pasar el Jordán.
Pero Señor, por favor, mira, simplemente pisar la tierra. Moisés, no me hables más de este asunto. Es como si el Señor dijera, dejemos la conversación. Sube a la cúspide, al Pisga, allá en el monte, esa elevación que se llama el monte Pisga, la cumbre del Pisga. Y mira los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. A la redonda, míralo todo. Divísalo allá. Y dice el capítulo 34, que es el último capítulo de Deuteronomio, que Moisés así lo hizo. Cerró sus ojitos y se quedó allí. Y leímos el texto antes, donde dice que sus ojos nunca se oscurecieron y realmente murió teniendo su vigor. No con dolor seréis sepultados, como dice un texto, creo que es en Isaías, ¿verdad? Lleno de sufrimientos y con patologías y padecimientos diversos, ¿no? En tranquilidad, después de haber mirado en lontananza, a distancia, la tierra que sus pies quisieron pisar, pero Dios no se lo permitió. Y más de uno dirá aquí, oye, pero el Señor sí debió permitirlo en consideración a lo que fue su trayectoria de vida, porque Moisés tenía un sueño. Les voy a decir, hermanos, los sueños de Dios siempre son mejores que los nuestros. Los sueños de Dios para ti y para mí son mucho más abarcantes que cualquier ilusión que nosotros nos podamos hacer, que cualquier aspiración humana que nosotros podamos percibir con nuestros sentidos. Que mayor deseo tiene Dios de darnos cosas buenas que las propuestas que puedan surgir en nuestras mentes. Miren cómo trabaja Dios. Conflicto y valor. Ellen White. Atención, atención, atención. Dios le vedó la entrada a Canaán para enseñar una lección que nunca debía olvidarse. Hablando de Moisés, a saber que él, Dios, exige una obediencia estricta y que los hombres deben cuidar de no atribuirse la gloria que pertenece a su creador. Ese fue el fallo de Moisés, ¿eh? Uno solo que se registra, pero importante. Sigue diciendo, no podía conceder a Moisés lo que pudiera, lo que pidiera al rogar que le dejara participar en la herencia de Israel, pero no olvidó ni abandonó a su siervo. ¿Están oyendo, hermanos? El Dios del cielo comprendía los sentimientos que Moisés había soportado. Sabía lo que él había pasado con ese pueblo. Había observado todos los actos de su fiel servicio a través de los largos años de conflicto y prueba. En la cumbre del Pisga, Dios llamó a Moisés a una herencia infinitamente más gloriosa que la Canaán terrenal. Atención, atención, atención. Ahora esta cita cumbre. En el monte de la transfiguración, ¿recuerdan el evento, Moisés? ¿Verdad? Cuando el Señor dice, ven Pedro, ven Juan, ven Jacobo o Santiago. Lleven con ustedes sencillamente esta impresión, pero no se la digan a nadie. En el monte de la transfiguración, Moisés estuvo presente con Elías cuando Cristo se transfiguró. Fue el reino de los cielos en miniatura, dice el deseo de toda la gente. Quien había sido trasladado, Elías, ¿verdad? Fueron enviados, ellos dos, Elías, Moisés, fueron enviados como portadores de la luz y la gloria del Padre para su Hijo, para darle confort. Y así se cumplió por fin la oración que elevara Moisés tantos siglos antes. Ahora Moisés estaba en el buen monte
dentro de la heredad de su pueblo. Hermanos, la tierra que Moisés allá en la cúspide del Pisga, del monte, estaba divisando, era el monte donde Cristo se transfiguró. Y ahora los pies de Moisés, esto me engranoja, los pies de Moisés estaban pisando ese monte que él a lo lejos miraba. Y ahora, hermanos, Cristo le da la oportunidad de pisar el Israel literal. Y ahí está en ese monte. Pero ¿de dónde venía Moisés cuando baja al monte allí donde está Cristo? ¿Dónde estaba Moisés? ¿Dónde residía Moisés? Dice el libro de Judas que Moisés cuando muere hubo una contienda porque Satanás quería el cuerpo de Moisés, pero Gabriel contiende contra él. No, Miguel contiende contra él. Dije Gabriel, no, Miguel, el que es igual a Dios. ¿Y qué ocurre? Que se lo lleva al cielo, lo resucita. Y no entró Moisés en la tierra prometida, en la Canaán terrenal, pero Cristo se lo lleva al cielo, a la Canaán celestial de los primeros hombres que llega allí. Y además de eso, luego le permite también poner sus pies físicos y humanos sobre el monte que él a la distancia había visto alguna vez antes de morir. Por eso les digo que los sueños que Dios tiene para nosotros siempre son mejores que nuestros propios sueños. Así es que los dos deseos de Moisés se los cumplió, hermanos queridos, porque Moisés también luego quería entrar a la Canaán celestial. Bueno, lo primero fue este sueño. Dios se lo concedió y le permitió entrar a la Canaán celestial, pero también Moisés pisó la tierra de Canaán, la tierra de Israel, cuando en el monte de la transfiguración, Cristo allí le dio esa oportunidad o privilegio. Moisés fue un tipo o figura de Cristo, como hemos estado mencionando. Dios tuvo a bien disciplinar a Moisés en la escuela de la aflicción y la pobreza antes de que estuviera preparado para conducir las huestes de Israel hacia la Canaán terrenal. Nuestro Redentor no manifestó las imperfecciones ni las debilidades humanas, pero murió Cristo a fin de obtener nuestro derecho a entrar en la tierra prometida. Igual que Moisés, yo prefiero morir y no dejar perder a la humanidad. Moisés, a la verdad, fue fiel sobre toda su casa como siervo, mas Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si hasta el cabo, hasta el fin, retuviéremos firme la confianza y la gloria de la esperanza. Que Dios bendiga a su pueblo al mirar estos caracteres bíblicos, estas biografías inspiradoras como la de Moisés. Hermanos, y si somos fieles, nosotros también podremos poner primero nuestros pies en la Canaán terrenal, en la tierra prometida allá en el cielo, que descenderá luego a la tierra, y también posaremos con nuestros pies allá la Jerusalén restaurada aquí en esta tierra. Que la vida de Moisés sea para nosotros realmente inspiradora y que Dios nos bendiga en abundancia, sabiendo que si estos hombres finitos pudieron finalmente vencer por la gracia del Cordero, lo propio puede ocurrir con nosotros. Preparémonos pues para entrar en esa tierra gloriosa que Dios ha prometido al Israel espiritual de esta época, y entonces cantaremos juntos con los redimidos el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Maranata, Cristo ya viene. Nos miramos, Dios mediante, si es la voluntad del cielo, el próximo martes para otro estudio de vidas que inspiran. Vamos a terminar con una plegaria, una oración a nuestro Dios y Padre Celestial, al cual adoramos, alabamos y le damos las gracias, y así le decimos: Padre bueno, gracias le damos por su palabra, maná fresco que viene a restaurar nuestras vidas rotas, resquebrajadas, destruidas, a veces tristes y sin esperanza. Pero pedimos humildemente que nos pueda hacer manso como Moisés, quien Cristo
hizo que de él una vida ejemplar para que nosotros también podamos tener la motivación de saber que nos pertenece de igual manera por sus méritos la tierra prometida, la Canaán celestial. Denos un buen descanso esta noche, un sueño restaurador y bendiga cada vida que ha estado pues conectado y estudiando este tema en esta clase de estudio virtual de cada martes. Y también aquellos hermanos y amigos que eventualmente pudieran mirarnos o mirar este mensaje de manera diferida más adelante, que hasta ellos alcance su divina bendición. Denos humildad y sencillez para saber que si vivimos apegados a Cristo, podremos tener victoria, victoria sobre el pecado. Si es que gracias Padre Santo, su nombre sea honrado y glorificado y por favor, denos la presencia de Cristo por su Espíritu y con ello vendrán todas las demás bendiciones. Humildemente hacemos esta plegaria conforme a su voluntad y con el perdón de nuestros pecados en el poderoso y glorioso nombre de su amado Hijo, Cristo Jesús el Señor. Amén, Señor. Buenas noches, hermanos queridos. Muchas gracias. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Gracias, Martita.